marzo de 1973. 49 añitos, ¿verdad? Qué bien. Y una novela que ella le llevó la mitad de su vida. Ella la llama La Brontosaurio. Por lo enorme que es esta obra. El título que reúne a todas a esta saga, ¿no? Es un título poético. Es un título que en realidad engloba y llama la atención. Llama la atención porque se titula El juego de las máscaras. Cuando hablamos de máscaras, normalmente hablamos de ocultamiento, de una apariencia, de algo que en realidad pareciera ser, pero no lo es. Y les puedo asegurar que en esta obra nada es lo que parece. Realmente es una jugada maestra la novela. Desde el primer tomo que nos presenta, La plegaria del amanecer. Todo comienza un día en que Sofía Brickman va a llegar a la ciudad de Resistencia a tomar posesión de una casa. De ahí en adelante, fue en 2015 que presentamos la primera parte, La plegaria del amanecer. En 2017 presentamos El niño del valero. Ese tomo, si bien esta es una novela realista, en ese tomo aparecen situaciones fantásticas que en realidad más nos atrapa para esperar el tercero, que se tituló Itatí. Uno de los personajes tiene su viaje a Corrientes justamente a Itatí y va a acontecer una sucesión de hechos que por supuesto no vamos a spoilear nada aquí, simplemente comentar, para después dar paso al cuarto tomo, La hija del doctor. Ahí ya se avisoraba quizá un desenlace intuitivo, pero no el que realmente se revela en El heredero, esta quinta entrega que nos hace Marina Nilo. Esta novela, como ustedes verán, es una impresión así casera, como ella me pasó, ¿sí? para leer la obra y poder hablar de ella. ¿Sí? Eso es la quinta parte. Faltan las 4 anteriores. Sí. Justamente. Por eso es La Bronto. Y casi todos los tomos tienen una dimensión similar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque debe ser en la historia de la literatura del Chaco la primera vez que se presenta una novela de esta dimensión, con esta característica. Siempre bromeaba con Marina: vos le estás queriendo borrar a Marcel Proust con su En busca del tiempo perdido. No sé si recuerdan esa obra extensísima, inacabable. Bueno, yo creo que con los 5 tomos que vamos a tener de Marina, la última, el quinto, tiene 1120 páginas. ¿Sí? Los otros irán entre 800, 900 y así. Así que imagínense, esto me llamó mucho la atención, porque la tenemos aquí, es de nosotras, y por ahí camina entre nosotros y pasa inadvertida. Pero es una escritora de muy alto calibre. ¿Sí? Disculpen la acepción esta poco académica, pero ella estaría
entre las grandes novelistas, como por ejemplo, y tuve que tomar datos. Primero, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que tiene 3.928 páginas. Las aventuras del rey mono, que es anónimo, de 2.264 páginas. Los miserables, de Víctor Hugo, 1.782 páginas. La novela de Genji, 1.664 páginas. De Murasaki Shikibu. Apocalipsis, una novelota así de Stephen King, que tiene 1.584 páginas. Y el otro, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, que tiene 1.136 páginas. Y no nos referimos a la gran novela del mundo, que es la Biblia, ¿no? El Quijote de la Mancha, que tiene 2 tomos también impresionantes. Pero acá en el litoral argentino, sinceramente les digo, he leído muchísimo y ninguna obra con esta dimensión. Si aquí unimos todo, tenemos algo de 4.000 páginas. Estaría superando a En busca del tiempo perdido. Vamos a ver qué dice la edición final, ¿no? Esta obra donde Marina, con esa memoria, si tomas algo, recomendamos, porque tiene una galería de personajes impresionante, que como plantas que van muriendo van haciendo otra y así sucesivamente, ¿no? Pero manejar todo en toda la novela exige de una memoria con mucho ejercicio, una memoria al estilo Arnold Schwarzenegger, con su musculatura. Los espacios donde va a transcurrir, la mayor parte es aquí, en el Chaco. No deja de estar presente en Buenos Aires, nuestra Resistencia, Castelli, Sáenz Peña, Barranqueras, Corrientes, Itatí y España. España también es un lugar que va a estar de alguna manera fluctuando en toda la obra. Y tiene una galería de personajes, como había dicho, increíble, cada uno con su rasgo psicológico, sin perder jamás sus características. Si bien la historia, la novela es la historia de una evolución, ¿sí? Que para graficar por ahí se utiliza esto de pensar en una selva y en esas enredaderas que luchan entre ellas para lograr ver el sol y sobrevivir, ¿no? Cada uno de los personajes y de las historias también luchan por estar en la superficie, como queriendo protagonizar, más allá de que son más que uno personajes de relleno. La mayoría tiene una participación muy activa en toda la obra. Y yo les podría contar aquí, porque no lo hice, pero voy a nombrar a algunos personajes para que vayan teniendo por lo menos el sonido, ¿no? Sofía, Alejandro, Daniela, Berenice, Ignacio, Dina, Nélida, Matilde, Sami, Astor, Francisco, Juan, Lucy, Lili, Aldana, Maya, Fabiana, Gabriela, Moreno, Florian, Parisi, Relef, Dalmacio, Ramiro. Y los personajes, no quiero decir animales, queda feo, ¿no? Mascotas, Snoopy y el Rosito, el gato de Sofía, que después va a quedar en manos de varios personajes. Pero qué impresionante no perder detalle de la mascota desde el día que más o menos nace, el día que por primera vez llega a la casa,
va a tener un acompañamiento que el día que muere el gato, al lector, o sea, yo lector, o voy a hablar individualmente yo, Abelino, despertó en mí cierta angustia e incluso derramar una lágrima por el Lucito, esa mascota tan querida por todos que también el lector aprende a amar, porque en una novela tan larga uno termina conociendo a los personajes, termina como enamorándose de algunos, admirando a otros, y así sucesivamente. Y cuando llega el momento de la muerte, se sufre. Lo mismo había pasado con el Quijote de la Mancha, el día que Cervantes decide matar al Quijote. El rey de España declaró 3 días de duelo el día que murió, el día que salió el folletín con la muerte del Quijote. Yo creo que un personaje que haya logrado eso, es para caer de rodillas. Y también pensar que ese personaje salvó a Cervantes del olvido es algo más increíble, ¿no? Porque Cervantes existe gracias al Quijote. Recordarán que Cervantes mata al Quijote, pero de una manera abrupta. Ya estaba en el lecho y va y lo mata rápido. Yo creo que él tampoco pudo enfrentar todo este proceso, ¿no? Donde se va extinguiendo su personaje. ¿Y por qué lo mata? Hay una explicación que él hace después, para que ningún ocurrente pueda tomar el personaje y volverlo a hacer cabalgar por praderas y confines que no le correspondían. Porque ya antes de eso, después de haber escrito la primera parte, tardó 10 años en el otro. En 1615 uno y 1615 el otro. En ese ínterin alguien ya escribió la segunda parte del Quijote. Pero este Quijote era una criatura totalmente diferente a don Alonso Quijano. No condecía con esos rasgos psicológicos que uno le da a su personaje. Y es evidente que Cervantes sintió mucha angustia, entonces lo mató. Aquí mueren muchos personajes, pero uno de ellos, el más trascendente, es el de Alejandro, y también es el cómo, la situación en que la muerte lo va a llevar en sus brazos. Continúo con la galería. Michael, Jonathan, Raquel, Eva Monzón, Paola, Olga, Natalia, Juliana, Santiago, Mauricio, Valentina, Esteban, Mirta, Elsa, Pascal, Luciana, Sandra, Mari, Lucero, Ahmed, Yamila, y hay otros nombres que se me escaparon. Simplemente quise notar esto porque en realidad me sorprende esta galería laberíntica de nombres. Incluso hay un juego García Marquesiano con el nombre de Sofía, que también en su descendencia, de alguna manera, hay otra Sofía, a quien la vamos a conocer como Mari Orel, que es el nombre de nuestra primera personaje. Señores, entrar a esta obra es entrar a jugar con las máscaras, con varias máscaras, cada uno, cambiarse, jugar, cruzarse por los pasillos, creer que era una cosa esta y no, al final no lo era. Hay mucho de intriga palaciega. ¿Vieron que en las intrigas palaciegas siempre hay uno detrás de la columna o detrás de la cortina, detrás de los telones que está espiando y escuchando todo? Bueno, aquí hay mucha intriga, que cuando llegamos al final de la lectura y se nos revelan todos los rostros, no podemos quedar menos que sorprendidos. Es increíble la habilidad. Ahora bien, Alejandro es un personaje muy fuerte en la obra, que después de muerto, incluso no notaríamos la muerte porque está presente
en todo lugar. El recuerdo, la voz, lo que hizo, que llega a este punto que yo diría que hay un vacío físico y un vacío cuántico de este personaje. Quiero que el vacío físico es aquel del que podemos en un receptáculo o una habitación vaciar de cosas, quitar todas las cosas que hay. Pero si tuviésemos una cámara oculta, en algún momento, y una luz prendida ahí, una sombra que se mueve, hay un sonido, pies que se arrastran. Si por ahí quedó algún objeto, puede moverse el objeto o caer. Hay algo que es inexplicable, algo misterioso, ¿no? Que sigue estando en ese espacio vacío. Entonces estamos hablando de un vacío cuántico. Y en este vacío cuántico está Alejandro. Desaparece del físico para pasar a este otro plano, pero siempre presente con toda la fuerza que Marina le dio a ese personaje. Y la obra no solamente aborda una problemática relacionada a las conductas, a las actitudes, a los misterios que son los hombres mismos que van participando en la obra, sino también aborda, por ejemplo, la problemática del gobierno para con su pueblo, los movimientos revolucionarios, los reclamos, los saqueos, los pagos a esto que se puede denominar empleo esclavista, toda una problemática social que hace que esto tenga además un marco histórico. No es una novela histórica, pero ubicamos en el tiempo, y es un pasado reciente. ¿Qué más decirle de todo esto? También aborda, por ejemplo, al estilo Ana Frank, la novela de Ana Frank, el diario de Ana Frank, la aparición de la menstruación de lo que sería un aborigen, y todo lo que eso acarrea en la voz de los personajes, los consejos, esto, aquello, en descubrir que ya después de menstruar normalmente ya puede engendrar un niño, y toda esa charla alrededor con una maestría muy madura, porque sin tomar una posición ideológica, Marina trabaja valores y hace que sus personajes digan cosas realmente interesantes. Ahí los personajes son marionetas, no son otra cosa que alter ego de Marina, quien es una persona que no improvisa nada, porque primero estudia muy bien los temas que va a desarrollar en su obra. Se asegura de todo esto. Y como en este momento la ciencia, la tecnología, todo está al servicio del hombre, también la ciencia y la tecnología va a tener participación, uno, para quitar máscaras, y otro, para consolar a aquellos que le ha tocado irremediablemente el dolor de estar separados. Una novela que yo creo, estimados amigos, lectores, va a quedar, no puedo decir para siempre en nosotros, pero estoy seguro de que después de leer la obra en su totalidad, van a andar unos cuantos días con estos personajes en la mente. Pensaba hacer una lectura de esto, pero no, voy a dejar que la autora hable y cuente algo más. Simplemente les voy a cerrar la idea de esto, del juego de las máscaras, con el heredero, que no voy a spoilear nada, como dije, descúbranlo, es la máscara mayor.
En el momento que cae esa máscara, muchos de nosotros, de alguna manera, podremos ver en la obra de Marina Nil un rasgo de nuestro rostro, un destello de nuestros ojos, quizá un matiz del color de nuestra piel. Eso es todo. Muchas gracias. Algo en particular que les interese de la novela. Esto fue un trabajo de muchísimos años, muchísimos. La primera parte se presentó en 2015. La idea era una parte por año, pero realmente a partir de Itatí la novela se disparó, se excedió. Mi intención no era escribir una novela larga, lo que yo quería era escribir una buena historia. Y gracias a la tecnología, justamente, yo con la primera novela tuve una experiencia muy angustiante, que era saber que se iba a publicar en papel, porque solamente papel existía en esa época, 2003. En 2013 entró en la universidad, en la imprenta de la universidad, pero yo la había escrito antes. Internet no estaba tan avanzado como ahora, entonces la única vía posible de publicarla era papel. Y viví esa experiencia tan angustiante de decir, ay Dios mío, ya tiene tantas páginas y la resma sale tanto y esto es tanta plata y siempre es inaccesible para el escritor, siempre es carísimo publicar. Entonces, a partir de mi segunda novela fue, bueno, tengo la opción de los libros digitales, la extensión ya no va a ser un problema para mí. Que el libro se extienda tanto como necesite, en la medida que lo necesite, tampoco es escribir de más, sino en la medida que el libro necesite para cerrar una idea, para resolver una trama, un conflicto, lo que sea, que tiene ese espacio porque yo tenía la alternativa del libro digital. Y a partir de Itatí se disparó, pero se disparó monumentalmente, porque esto está en Times 12 a espacio simple. En realidad yo siempre digo, habría que contar cantidad de palabras, porque las páginas dependen del tipo y tamaño de letra, del interlineado, del tamaño del papel, o sea, es muy relativo. Pero si yo digo tiene tantas páginas, es un número que va a quedar en el aire y nadie va a poder visualizar. Entonces, Itatí en Times 12 a espacio simple ya tuvo 350 páginas. Veníamos de 110, 120 las dos primeras partes. Aclarar que es en A4, A4. Es decir, llevado al libro se va al Sí. doble. ¿Sí? Sí. Esto tiene 560 y algo de páginas, cosa que iría entonces a 1120 y algo de páginas. ¿Sí? Es un libro al que la guillotina va a respetar. Porque damos la primicia. Sí, por favor, Avelino. La colección de estos libros, Dios mediante, van a estar para antes de fin de año. Aquí estamos trabajando con Marina para la edición del mismo. Y bueno, decía, la guillotina va a tener que respetar porque son unos libros así de alto, principalmente este último, ¿no? Sí. Fíjense este lomo, iría al doble, así más o menos. Sí, prepárense un buen almohadoncito para poner en la silla y sentarse a disfrutar. Y bueno, 560 páginas la quinta y 440 más o menos la cuarta parte, paralelamente cursando una carrera en la universidad, en la UNE, la licenciatura en Artes Combinadas, aparte que uno sigue teniendo vida personal, vida social no, la vida social desapareció porque ya un libro o una carrera universitaria son pesados, imagínense los dos juntos, imposible. Pero sí uno sigue teniendo vida familiar, trabajo, cuestiones domésticas que atender. Entonces, bueno, fue una cuestión, una locura total. Y me encontré con la cuarta parte de la novela justamente, que tenía que haberse presentado en el 2018, que no se pudo presentar en el 2018 porque yo no llegaba. Y hablé con Avelino y le dije, Avelino, mira, la situación es esta. Yo no sé, cumplo en tiempo o cumplo en forma, pero en tiempo y forma no llego.
y me dijo, cumplí en forma, por favor, que te lleve el tiempo que sea necesario, pero no tires abajo un trabajo tan bueno que estás haciendo. Y por apurado no hay que arruinar el asado, ¿verdad? Y así fue que se presentó en el 2019. Yo decía la última parte, bueno, son 200 páginas más o menos, total son 2 o 3 pavaditas que hay que terminar de resolver. Avelino soltó una carcajada y me dijo, 2 o 3 pavaditas, va a tener más de 500 páginas, Marina. No, Avelino, vos decís, no puede ser, si es. Claro, yo veía los puntos centrales del libro, pero el tema es que uno tiene que llegar de acá hasta acá. Pero hay un trayecto que atravesar y hay un montón de historias que ir Claro que había que ir cerrando. Eso yo le dije, no, fíjate que tiene tantas historias, con este otro acá, esto. Y esto requiere de mucho más páginas. Vos decís, me dice ella, y sí, le digo, porque, bueno, yo nunca escribí, le digo la verdad, me siento totalmente inferior y no estoy compitiendo con ella. Mis novelas llegan a 200 páginas, como mucho. Y ya creo que soy Tarzán en medio de la selva. Y no, nada que ver con esto. Creo que el punto central, a veces me olvido de comentarlo porque siempre lo hablo en los videos, es que esta es una novela, pero en realidad es mi monstruito de Frankenstein, porque es consecuencia de una serie de cuentos y relatos que yo había escrito. Algunos los había terminado, otros estaban inconclusos y otros nunca salieron de mi mente, que yo me daba cuenta, yo soy terriblemente mala para escribir cuentos y aún así reincido cada tanto, y me daba cuenta de que la idea estaba buena, pero que así como yo lo había escrito no iba ni para atrás ni para adelante porque eran temas que ya se habían escrito y muy bien. Y si yo me iba a esforzar, porque lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva vida, porque uno tiene que sentarse a escribir y deja de vivir prácticamente, quería algo que tuviera alguna oportunidad. Entonces ya había terminado, estaba por presentar mi segunda novela, Bufeos, y trabajaba en la recepción de un hotel turno-noche en esa época, año 2007. Y estaba una noche tranquila, mirando, diciendo ¿cómo hago? ¿Con cuál sigo? Porque había terminado Bufeos, bueno, quiero seguir escribiendo otra. ¿Cuál elijo? ¿Y qué hago? Y estaba, y miraba, decía, pero qué tristeza esto. Y de repente dije, si hubiera alguna manera de trenzar todo esto en una sola, a lo mejor saldría algo interesante. Y me puse a mirar así, mentalmente, tenía anotado todos los cuentos, de qué trataba cada uno, y decía, qué interesante, este tiene 4 personajes. Si yo a cada uno de estos personajes pudiera ponerle 1, 2, 3, la cantidad de historias que sea necesaria de estas que tengo por acá suelto, a lo mejor saldría algo que vale la pena. Y bueno, así fue como empecé a jugar tiempo, espacio, dónde va a transcurrir, ensayé un montón de lugares donde transcurrir, épocas, porque estos cuentos transcurrían todos en lugares distintos, en épocas distintas, y tenía que unificarlos. Y bueno, fue escribir, me trabé, escribí de un tirón las 2 primeras partes, yo llegué yo no me acuerdo, entre 2007 y 2009 yo escribí las 2 primeras partes, venía muy bien, me trabé a poco de empezar la tercera, y me trabé porque había 2 situaciones que para mí eran sumamente incómodas y no sabía cómo manejar. Una era una violación, que por el ritmo que venía teniendo la novela, yo no podía simplemente hacer fondo negro y pasar a otra escena, porque se iba a notar, iba a quedar feo. Los lectores no son tontos, se dan cuenta cuando el escritor no tiene coraje para hacerse cargo de lo que empezó. Entonces, y ya venía teniendo escenas sexuales, no una novela erótica, no va por ahí, no se hagan ilusiones porque no va por ahí, pero ya tenía algo, ya venía con ese ritmo un poco más, no quiero decir explícito, pero sí un poco más de participar con los personajes en su intimidad. Y no podía, traté de hacer el fondo negro, quedaba pésimo, no iba, y estuve años trabada por no saber cómo resolver esa situación.
Incluso miraba películas donde hubiera violación, decía, este salió de un libro, listo, voy, porque el lenguaje audiovisual es distinto al lenguaje escrito, no se puede comparar, no servía, no me sirvió, pero algunos salían de libros, listo. Conseguía el libro y decía, qué desgraciado este escritor, con qué soltura, en 2 palabras liquidó todo y no cuenta nada, pero... Y bueno, hasta que tuve que juntar coraje y salió. Y el otro punto que ahora parece una tontería, pero estoy hablando de 2010, 2009, 2010, en 2015 yo arranqué ahí sí, me obligué, porque hice un trato que era... Pasaban los años, yo estos libros los venía acarreando, había una historia que yo quería escribir sobre un cambio de bebés que venía desde que yo tenía 11 años y nunca había podido escribir, y dije, bueno, ya tengo más de 30 años, voy a tener 80 y nunca escribí esta novela. Entonces el trato fue, y agradezco a los lectores y a los escritores, Abelino, Karina Winkler, que hoy no pudo estar, que también presentó 3 partes de mi novela anteriormente. El trato fue, bueno, yo voy a presentar, ya tengo 2 partes escritas y un poquito de la tercera, yo voy a presentar una parte por año, 2019 completo. Y ya está, y cumplo. Bueno, no pude porque la novela se desbordó, fue mucho más de lo que yo esperaba. Después cuando yo la veía impresa, me daba cuenta, decía, con razón no pude, claro, cursando en la FADIC y qué sé yo, nunca falta un contratiempo, un problema, lo que sea, y encima esta dimensión con razón. Ahora entiendo, en su momento sí era muy frustrante porque yo les había prometido en agosto, la primera semana de agosto del año que viene, y no poder cumplir a la gente que ya había comprado el libro y estaba leyendo, para mí era terrible, pero todo el mundo me decía lo mismo, tomate tu tiempo y que salga un buen libro. Vuelvo. El segundo punto, a esas alturas, que era 2010, 2014, 2009, 2014, había un personaje con un problema de identidad de género. Hoy eso que dirían, bueno, pero qué pavada, Marina, si hay muchísima información, testimonios en internet, videos, bibliografía, bueno, en esa época no había. Y para terminar de completar, yo conocía solamente dos amigos míos eran gays, y yo no tenía, con uno sí tenía mucha confianza, pero habíamos perdido contacto, había perdido su número de teléfono, no sabía cómo rastrearlo, y con el otro tampoco tenía tanta confianza como para ponerme a hablar así intimidades. Bueno, de repente me inscribí en la FADIC, no sé, 3/4 partes de mis compañeros eran gays, y hablaban libremente y contaban su vida y cómo había sido la experiencia, cómo se habían dado cuenta de la familia, cómo reaccionó y cómo se relacionaban, o sea, todo, cómo pensaban, cómo sentían, los problemas que tenían. Yo dije, que esto me lo mandó Dios, o sea, porque me había empantanado y bueno, después apareció bibliografía, aparecieron muchas cosas, pero en su momento yo me atoré por eso, porque no sabía cómo los hago verosímiles. Porque tampoco es poner por poner, ¿no? Ahora está muy de moda eso de que hay que, no sé si integrar la palabra o hay que, no se trataba de eso, porque tengan en cuenta que este libro viene de 2007 y ya venía desde antes la idea, o sea que no es por estar con un tema de moda, incluso es más, mi libro lo que yo busco siempre es la otra voz, porque a mí no me gustan las cosas que se ponen de moda y ser una más de algo que se pone de moda. Entonces es la otra voz. La voz oficial dice esto, bueno, ¿y qué dice la otra voz? Lo mismo, el aborto es un tema que se habla muchísimo hoy por hoy, entonces también está bueno, la voz oficial y la otra voz que dice. Es darle voz a todos los sectores, porque la idea, a la gente no le interesa lo que yo pienso, los que son amigos míos saben cómo yo pienso, pero la idea cuando un lector toma el libro y lo lee, no es que darle cátedra de lo que yo pienso y tener que pensar como yo pienso a través de mis personajes, sino, claro, la idea es mostrar una época y un lugar. Esto estaba pasando, así pensaban. Y podés estar de acuerdo, te puede resultar súper chocante, súper hiriente, molesto, lo que quieras, pero así éramos como sociedad. Hay también un hijo de desaparecidos
que se opone rabiosamente a la situación, porque él ama a su familia que siempre creyó que era suya, y está feliz con su nombre, y está feliz con su identidad, y está feliz con su familia, y no quiere saber nada. ¿Por qué? Y bueno, porque la voz oficial es la otra. Porque siempre no, hubo casos, y la verdad que yo ese personaje lo tomé a partir de los casos que existen y no tienen tanta prensa, de nietos que no querían ser recuperados, porque estaban muy bien con su familia adoptiva. Que uno puede decir, pero eso es rarísimo, y sí es rarísimo, pero a veces pasa. No se puede generalizar, y esto lo dice uno de los personajes, no somos generalizables. Que una mayoría haga determinada cosa no quiere decir que todos vayamos a hacer eso, ni que nos sintamos identificados, ni que lo creamos correcto. Entonces la idea era plasmar la realidad nuestra, de nuestra época, sobre todo de nuestra región, porque transcurre mucho en Resistencia y después sí transcurre en muchísimos lugares, Corrientes, interior de Corrientes, interior de Chaco. Después hay un par de personajes que viajan mucho, entonces se va también a Perú, a Chile, a Uruguay, va a Santa Cruz en un momento dado, van por muchos lugares, pero principalmente Resistencia. Entonces la idea era plasmar lo que éramos como sociedad, cómo se pensaba sin juzgar, sin prejuzgar, cómo éramos, cómo pensábamos, cómo nos conducíamos en una época determinada. Claro, y en eso también podemos reforzar esto que la teoría dice, ¿no? Que la obra literaria o la literatura en sí es un espejo de la realidad. ¿Qué sería un espejo de la realidad? Que nos refleja tal cual es la realidad, sin serlo, porque es un reflejo, simplemente. Las criaturas se mueven, tienen un ritmo, tienen una estatura, un color, tiene una época, una vestimenta. La literatura es en realidad un recorte de la realidad que queda plasmada en una obra, y eso es lo que lograste hacer también, además de lograr el escalofrío, ¿no?, al final de tu novela. Así que creo que fue todo. Creo que sí, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Hay muchísimos videos en mi canal de YouTube, yo no los quiero aburrir hablando mucho, pero hay muchísimos videos en mi canal de YouTube, una lista de reproducción que se llama Mis Novelas, y El Juego de las Máscaras es la que más videos tiene, porque como son 4 protagonistas, todos por partida cuádruples, son cuatrillizos, digo yo, porque todo es por 4. Vamos a hablar de cómo empieza, cómo se presenta tal personaje, tal protagonista, 4. El problema principal, 4. Todos 4. Entonces, bueno, hay muchísimos, y ahí hago un análisis, explico bien cómo se fue gestando la novela, cómo se fue modificando, y bueno, y cómo llegó a ser lo que finalmente fue. ¿Qué sentís ahora que te presentás y que creo que cerrás? Y qué sé yo, lo primero que se siente es, ay, por fin, porque tantas veces uno dice, ay, no veo la hora de sacármela de encima, quiero volver a vivir, quiero hacer otras cosas. Pero después no sé si a vos te pasa lo que son escritores, queda una sensación, un duelo terrible, porque uno dice, el tiempo que estoy perdiendo en hacer todo esto, lo voy a poder usar para hacer esto y esto y esto. Y cuando en el primer momento uno dice, bueno, pero me siento vacío, y lo que menos se te ocurre hacer es todo lo que vos ibas a hacer, claro, cuando no tuvieras más esto, más. ¿Cómo superar esto? La volvés, y aparte fueron años, Avelino, años, sí, a full desde el 2014, 2015 a full. ¿Qué le dirías a Alejandro ahora que ya estás aquí? ¿Qué le podría decir a Alejandro? Bueno, Alejandro me sorprendió porque terminó haciendo algo, se sentó a conversar conmigo y me dijo, vamos a hacer tal cosa ante un problema. No soy esquizofrénica, pero a veces mis personajes aparecen así en sueños y me dan soluciones. Y bueno, y me dio una solución majestuosa que ni yo me había imaginado. ¿Y qué le diría? Que fue una persona leal a sus principios, fue muy sincero, que conoce la obra, a pesar de que lo claro, porque también nadie es pura luz ni pura sombra. Tenía su costado también que se ganó una fama, una mala fama,
por determinadas conductas que tenía, pero al mismo tiempo siempre fue muy sincero en sus convicciones y nunca torció el rumbo. Y es más, cuando tuvo que torcer, cuando tuvo que decir, bueno, tengo que elegir, eligió para proteger a los que quería. No, nunca pensó en él mismo, sino que eligió para... En realidad él siempre estaba buscando proteger a alguien. Como periodista siempre estaba buscando, iba a los más desprotegidos de la comunidad, a las mujeres, a los indígenas. Bueno, él siempre buscaba cómo ayudar, movidas solidarias, bueno, buscaba, siempre protegía, pero en un momento dado tuvo que elegir entre seguir protegiendo a través del periodismo o proteger su familia. Y Bien. tuvo que elegir. Bien. Qué Bueno, maravilla. el lector Qué maravilla. va a ser el último que va a juzgar, así que... Sí. Y hasta que salga la impresión esa Bueno, cosa, hasta que salga la impresión tenemos varias opciones. Podemos hacer los CDs a pedido, que es el libro en un archivo PDF que está diagramado por si lo quieren imprimir, porque mucha gente me dice que quiere imprimir aunque sea en A4 y anillarlo para leerlo en papel porque le resulta más cómodo. Y si no, está en proceso el formato EPUB, que es un texto flexible que se puede leer desde el teléfono, desde la tablet, incluso desde la misma computadora. Lo único que tiene que hacer es decirme y yo incluso se lo puedo mandar como al WhatsApp, como un archivo al WhatsApp. la edición en diciembre se va a presentar. Sí, antes de diciembre. En noviembre.